Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Chávez Ortiz y esta es la práctica 2 que trata sobre un sensor potenciométrico a cargo del ingeniero Juan Carlos Barrera Telles del grupo 5CB3 para la asignatura de Instrumentación y Control de la Escuela Superior de Cómputo. Bueno, antes de empezar a definir qué es un sensor y un transductor, tengo que decir que en esta práctica lo que veremos es que haremos un instrumento con base a un potenciómetro, que esto es un potenciómetro, el cual nos convertirá el barrimiento en grados del potenciómetro, es decir, su desplazamiento, a voltaje. Será un circuito regulador de voltaje pero con base en el desplazamiento del potenciómetro. Cuantos más grados sean, será más su incremento en voltaje. Y bueno, ahora dicho cómo va a trabajar nuestro circuito, estoy obligado a decir que es un sensor. Un sensor es un dispositivo simplemente que captura una magnitud física. En este caso, el sensor es el potenciómetro porque va a captar un barrimiento de desplazamiento en grados o que es lo mismo que un movimiento. Y el transductor es esta parte que transforma una energía de una naturaleza en otra naturaleza diferente. En este caso será como el circuito que transformará este movimiento del potenciómetro, que es en grados, a un equivalente en voltaje. Y esto es muy usado para múltiples aplicaciones en la industria de forma de instrumento. Este pequeño objetivo que he creado es para la presente práctica es trabajar y entender el circuito con sensor, así como implementarlo. Antes de explicar el circuito, voy a explicar el funcionamiento del instrumento. ¿Qué hemos hecho como instrumento? Fácil, hemos creado un disco rotulado en grados y a este le hemos pegado el potenciómetro, en el cual, como vemos en la imagen izquierda, le hemos pegado una pequeña caña, bueno, un pequeño pedazo de firme pero maleable cartón a la caña, el cual nos va a dar pues el desplazamiento. Cabe recalcar que aquí vamos a tener diferentes puntos. Vamos a tener que el potenciómetro va a tener un límite mecánico y un límite del rango acotado, que en este caso será de 0 a 180 grados. Pero el límite mecánico del potenciómetro va más de 0 a 180 grados, aproximadamente 280, algo así. Entonces lo que haremos es medir el voltaje que haya 0 grados acotados para restárselo al límite mecánico y así poder tener nuestro instrumento ya bien calibrado, bien acotado de 0 a 180 grados. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos eh, cómo es que sacamos 3 cables del potenciómetro que los vamos a introducir a nuestro circuito. Bueno, pues esta es la pequeña parte que hemos dicho. Como podemos ver en la imagen superior izquierda, vamos a tener la BP-min, que va a ser el límite mecánico, el cero mecánico. El BP1, que va a ser el cero acotado que nosotros vamos a querer para nuestro instrumento. El BP2, que va a ser los 180 grados, que va a ser el límite de nuestro instrumento. Vamos a tener BP-max, que va a ser el límite mecánico, pero al máximo potencia, que bueno, cabe recalcar que nuestro potenciómetro es de un kilo ohm y ya hemos hecho las mediciones y nos dio que el voltaje a 0 grados acotados va a ser de 0.8, que va a ser el que le vamos a restar a nuestro circuito, que lo veremos más adelante, y vemos que el BP2, que es el punto del límite de nuestro circuito que queremos acotar, es 0.68 y es a 180 grados. Y bueno, como manera de adelanto, nuestro circuito va a ser de 0 a 3 volts, es decir que cuando estemos a 90 grados, que la caña marca, que nuestro instrumento marque 90 grados,
pues va a ser la mitad de 3 volts, es decir, 1.5 volts. Ahora explicaremos el diagrama a bloques. El diagrama a bloques es sencillo, vamos a tener nuestro sensor potenciométrico y un VREF. El VREF va a ser ese voltaje que nos da por el límite mecánico, el cual le vamos a tener que restar para poder acotar nuestro instrumento con un restador. Lo que hace el restador es simplemente que le va a restar VREF a nuestro sensor potenciométrico y así siempre vamos a tener pues un correcto balance entre voltaje y grados. Posteriormente, como lo queremos hacer nuestro instrumento de 0 a 3 volts, que es lo que nos marque, pues vamos a tener un amplificador operacional que lo que va a hacer es amplificarlo de tal forma que nos dé de 0 a 3 volts. Y como última manera, como última etapa del diagrama de bloques, va a ser un voltímetro, que nos va a medir pues ese voltaje de salida para que veamos que el voltaje de salida sí corresponde con los grados de nuestro instrumento. Ahora sí a explicar un poco del circuito. Aquí tenemos una vista general del circuito. Aquí nuestras mediciones ya previamente hechas que hemos visto antes. Bueno, cabe recalcar que esta parte del valor de R1 es esta resistencia de 1500 que hemos puesto antes del potenciómetro, y esto es para calibrarlo y pues que tengamos bien en claro, bien en cuenta que, bueno, van a entrar 2.5 volts al nodo que está antes de 1.5 kilo ohms de la resistencia de 1.5 kilo ohms. Entonces hemos hecho los cálculos correspondientes porque el sensor es a una baja intensidad. Ahora ya tenemos el diagrama bloques bien estructurado con colores, donde, bueno, queda a vista del lector, bueno, del televidente, como es una parte muy sencilla. Y ahora vamos a explicar las etapas. Como hemos medido, vemos que VREF es 0.8 en la etapa de sensor y VREF. Entonces lo cargamos, ajustamos nuestro potenciómetro hasta que nos dé 0.8 volts. Posteriormente vamos a pasar a la etapa de restador, del amplificador en su configuración de restador. Entonces vamos a restar lo que nos dé aquí con lo que VREF que ya le hemos cargado, que es 0.8, entonces ya nos va a dar el 0. Bueno, en forma teórica. En la etapa del amplificador, que sería este amplificador, hemos visto, bueno, para sacar la ganancia vamos a tener que dividir los 3 volts, que es lo que queremos nuestro instrumento que tenga como máximo, y lo vamos a dividir en 0.68, que es el tope que nos dio ya previamente medido. Entonces esto nos da un aproximado de 4.7 como amplificación. Entonces vamos a utilizar la fórmula del amplificador, que es no inversor, que es 1 más RF sobre 1000. ¿Y por qué 1000? Porque así hemos decidido que sea esta resistencia. Entonces, al despejar RF nos queda que debe de ser esta resistencia, que es un potenciómetro de 4.7 kilo ohms. Y bueno, pues como última etapa queda el desplegado en el voltímetro, perdón. Y aquí hemos hecho una tabla con algunos ángulos notables y con su valor medido y esperado. Y tú dirás, ¿por qué no me está dando bien? Porque hay un error absoluto, un error relativo y absoluto. Bueno, pues esto pasa porque así es como se ve físicamente un potenciómetro. Es decir, no siempre está bien la resistencia. Puede que en este lado haya más resistencia que en este otro. Y ahora, como última etapa del video, vamos a ver un pequeño video mío de probando el circuito en el laboratorio. Y les pido una grande disculpa, ya había mucho ruido, entonces por favor disfrútenlo.
Como podemos ver aquí, a 90 grados me está dando 1.54 volts, que es muy parecido a lo que debería ser 1.5 volts. Y pues el límite a 180 grados sí me está dando casi los 3 volts, me está dando 1.94. Y pues bueno, este sería todo mi video, toda mi aportación. Espero que haya sido muy explicado y se entienda todo. Muchas gracias. Adiós.